Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, ahora sería la sexta reunión y última que voy a abordar el tema este de transformación de conflictos. Y voy a hacer un pequeño repaso para un poco recordar todo lo que hemos estado, lo que he hablado y con el propósito de finalizar y concluir en algunos aspectos que corresponden al tema de ahora. Esta sería la sexta reunión, como decía. Vamos a leer, bueno, voy a leer acá y ustedes sería bueno que lean el texto bíblico en Mateo 6, los versículos del 12 al 15. Pero vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque nos has permitido vivir en este día hasta esta hora. Agradecemos tu presencia durante el día. Agradecemos que tú nos ayudes, que tú nos confortes y agradecemos también que tú estés siempre con nosotros, con nosotras, para poder seguir avanzando en el conocimiento de tu reino, de las buenas nuevas, pero para también poder servirte como tú te mereces, para poder alabarte como tú te mereces, para poder ser un discípulo, una discípula tuya. Gracias, ayúdanos a reflexionar en tu palabra, pero también ayúdanos a reflexionar en nuestras vidas para ver de qué manera podemos alabarte y demostrar también al mundo que creemos en ti y que tenemos fe en ti. Quédate con nosotros y bendícenos nuevamente. Amén. Voy a leer el texto en Mateo 6, del 12 al 15. Dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En, como esta es la última sesión de transformación de conflictos, debo decir siempre de que solo hemos visto la superficialidad de esto. Hay diferentes, eh, una literatura vasta, eh, numerosa, con la cual uno puede reflexionar, puede leer, puede aprender más sobre esto de transformación de conflictos. Yo la primera vez que estudié esto fue cuando estaba en el seminario y precisamente con el autor de aquel libro que les mencioné en las dos últimas sesiones, que se llama Juan Pablo Lederach, que es menonita. Y luego con otro menonita que se llama Marcos Chup. Hay otro material ahí en internet que se llama Conflicto y Violencia, eh, que también es de libre acceso, ¿verdad? En internet. Pero también hay otra literatura, eh, muchos, muchos libros sobre eso. La transformación de conflictos es parte de nuestra vida, hermanos y hermanas. Siempre ha sido parte de nuestra vida, porque los conflictos son parte de nuestra vida. Y si los conflictos son parte de nuestra vida, también la transformación debe de constituirse en parte de nuestra vida. El próximo mes voy a incursionar en otro tema, eh, a explorar otro tema, a tocarlo también de manera superficial ese tema que es sobre espiritualidad. Del sector protestante no mucho hemos sido dados a estudiar, a reflexionar
sobre qué es la espiritualidad. Si mencionamos cosas como, por ejemplo, si esta persona es espiritual o no, si tal cosa es espiritual o no, ¿verdad? Cosas así. Pero casi nunca hablamos sobre el camino espiritual que cada uno de nosotros y cada una de ustedes debiese de seguir. Entonces voy a explorar ese tema en los próximos jueves del próximo mes. Y para ver eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que he hablado hasta ahora? Que la palabra conflicto no es una palabra muy común, porque es cierto, tiene connotaciones académicas, ¿verdad? En nuestra cultura es muy poco, ¿verdad? Que dijéramos, fíjese que ando metido en un gran conflicto, ¿verdad? Es muy poco eso. Sino que la sustituimos por palabras un poco más populares, como problemas, pleitos, rollos, bonches, líos, entre otras, ¿verdad? Eh, Ando metido en un lío, me metieron en un rollo, me han metido en un problema, ando metido en un problema, ese tipo de cosas. La segunda sesión que tuvimos, que en todo conflicto intervienen dos aspectos, que es el poder y la autoestima. Siempre entran eso, siempre. ¿Por qué? Porque los conflictos los generamos los seres humanos. Solamente los seres humanos generamos conflictos, nadie más genera conflictos. Eh, el poder y la autoestima son dos aspectos que siempre están intrínsecamente en los seres humanos, siempre, siempre están presentes en todo conflicto. El poder que yo creo tener, el poder que tengo, porque he utilizado dos eh, expresiones, ¿verdad? Una, hay poder que yo pienso que tengo y otro poder que sí realmente tengo. Y también la autoestima, mi autoestima, el autoconcepto que tengo redundantemente de mí mismo. Eh, Identificar, luego vimos eh, que en la estructura del conflicto está compuesto por tres elementos: las personas, el problema y el proceso, y que yo les decía que se diagramaba en un eh, triángulo. Identificar el problema es uno de los primeros pasos para el análisis de la estructura de cualquier conflicto. Siempre es el primer paso, identificar el problema. Eh, en esta identificación del problema, muchas veces, casi siempre, eh, casi siempre identificamos causas. ¿Por qué? Porque cuando entramos al conflicto, a veces, y más las terceras personas, las que a veces buscan de mediador, ¿verdad? Eh, no conocen toda la historia. Entonces van creándose imágenes de acuerdo a las entrevistas que va haciendo con cada persona que está involucrada en el conflicto. Entonces, identificar el problema es fundamental y es el primer paso. El primer paso para eh, la transformación de cada conflicto. En este sentido, es importante tener claridad sobre esto, porque si invertimos mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos para una causa del problema real, nunca vamos a salir de ahí. Siempre vamos a tener el conflicto nunca va a ser superado, nunca va a ser resuelto, nunca el conflicto va a transformarse. ¿Por qué? Porque hemos estado invirtiendo demasiado tiempo en una causa, un efecto, una consecuencia del problema real, del problema real. La identificación del problema entonces es el primer paso para el análisis en la estructura del conflicto. El texto que leí ahora es en Mateo sobre el Padre Nuestro, ¿verdad? No voy a hablar del Padre Nuestro porque eso voy a hablar el próximo mes y en los domingos.
Aquí, si se fijan en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas. Bueno, hay no dos versiones, ¿verdad?, del Padre Nuestro, pero hay en dos evangelios diferentes, en Lucas y en Mateo, que aparece el Padre Nuestro. El de Mateo, en textos más originales, aparece un poco más extenso que en Lucas. En Lucas es menos extenso. Reina Valera no lo contempla bien eso, el de Lucas, sino que se hace parecido al de Mateo. Sin embargo, al final, cada escritor tiene sus propósitos de ubicar el Padre Nuestro en un determinado lugar de todo el Evangelio, de todo el libro. Para Lucas es importante ponerlo en un lugar, pero para Mateo lo ubica en otro lugar. Eso obedece a intencionalidades, a propósitos, pero también esos propósitos o intencionalidades de los escritores responden a los destinatarios del libro. En este caso, Mateo tiene ciertos destinatarios que no son los mismos de Lucas, y por lo tanto hay esas variantes. En el texto, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es más que todo ahí donde me voy a centrar. Este texto es muy conocido por todos y por todas. Bueno, lo saben de memoria, ¿verdad? Yo casi no me sé de memoria ningún texto, solo sé de dos. Entonces, pero las personas sí lo saben de memoria y es muy bueno saberse de memoria si usted quiere. Eh, la gente lo dice de memoria, ¿verdad? Lo puede decir, las dos versiones, ¿verdad? El de Lucas, el de Mateo. A veces cuando yo lo digo, a veces me sale otra versión de otra Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es que mejor lo leo, porque a veces me salen versiones de otras versiones de la Biblia, del Padre Nuestro. Entonces, las peticiones que aparecen en el Padre Nuestro tiene una serie de variantes, ¿verdad? Como les mencionaba. La petición que hace, que dice Dios aquí, que dice Jesús aquí. La petición, cuando oren, dice, eh, hay que hacerlo de esta manera. Y empieza a decir. En el versículo que leímos, dice, esa parte del versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas. Esa es una petición a Dios. En la oración del Padre Nuestro se, se deja ver aquí en este versículo que esta solicitud, esta petición a Dios está en un segundo momento. No es lo primero que aparece. Aparece sí en el versículo como en primer lugar, pero realmente no lo es el primer lugar, es el segundo lugar. Porque dice, y perdónanos nuestras deudas. Eso es lo segundo. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, eso es lo primero. En este caso, hay una primera práctica, hay una primera acción, hay una primera decisión, hay una realidad primera que es donde los seres humanos perdonan a sus semejantes, perdonan a sus deudores. Y en virtud de esa experiencia es que le preguntan a Dios, le solicitan a Dios, le piden a Dios, no le preguntan, le piden a Dios, le solicitan a Dios que les perdone sus deudas. En este caso, si yo le pidiera a Dios, perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores, esa súplica, esa petición a Dios es la segunda. Porque yo le estoy diciendo a Dios, así como yo perdono, te quiero que tú me perdones a mí. Porque yo perdono a los demás, a los deudores. En otras versiones dice, a los que me ofenden. Perdóname tú a mí, Dios, ¿verdad? Perdóname tú a mí las ofensas que yo te hago a ti. Por eso digo, en esta petición a Dios tiene esas dos partes. Una es la existencial, la nuestra,
la humana, porque la petición no está hecha, perdónanos, perdóname para que yo le perdone después a ellos, ¿verdad? Así como tú me perdonas, voy a perdonar a los demás. No está hecho así, no está escrito de esa manera. La petición a Dios, entonces, por su perdón, es la segunda parte. El orante, la persona que ora, le pide a Dios perdón, pero esta misma persona tiene una práctica de perdón con sus semejantes, con otras personas, con otros que le han ofendido o que otros, ¿verdad? Deudores aparecen en Mateo. Lo que le dice la persona que ora a Dios es que quiere que Dios le perdone, así como esa persona ya perdona a la gente que le ofende. En este sentido, la pregunta existencial para nosotros, para ustedes, hermanas, en otras palabras, pudiese ser: las personas perdonan a las que les ofenden y piden a Dios entonces que les perdone a ellos sus ofensas. Y tiene sentido porque Jesús, los discípulos le han pedido a Jesús: enséñanos a orar. La oración no está desligada de la vida. Ninguna oración está desligada de la vida. No está desprendida de la vida, desapegada de la vida. Cuando uno ora a Dios, ora con la vida también, con lo que uno es, con lo que uno es, y ahí va lo que uno practica, lo que uno hace, lo que uno habla, lo que uno es. La oración del Padre Nuestro, pero no me quiero meter en eso porque eso lo voy a hablar siempre los próximos domingos. Pero el Padre Nuestro se ha dicho, por ejemplo, que es una oración modelo. Yo, por ejemplo, recién llegado a una iglesia a trabajar como pastor, una miembro de la iglesia, una hermana de la iglesia, se me acercó una vez y me dijo: mire, pastor, a mí me gustaría que usted nos enseñara a orar. Yo jamás había pensado en eso, ¿verdad? En ese momento. No sabía que se podía enseñar a orar. Y la propuesta de ella me hizo pensar mucho en eso, ¿verdad? Mucho en eso. Y fui a investigarlo. Entonces, y descubrí, y siempre estoy metido más o menos, ¿verdad? No todo el tiempo, ¿verdad? Pero esporádicamente sí me he puesto a pensar en esto. Y cuando he estado preparando esta cosa del Padre Nuestro, ¿verdad? También me he metido en eso, que hay una infinidad de libros para eso, ¿verdad? A enseñarle a uno a orar oraciones efectivas, dicen uno, en 5 pasos. Cómo hacer oraciones poderosas, dice otro libro. No lo busquen, por favor. Mejor ya no los menciono. Porque, no, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, yo sí me metí a hacer varios estudios bíblicos, pero no para enseñar a orar, sino para que Jesús nos enseñe a nosotros a orar. Y uno ve que en las oraciones, uno va con cómo es a Dios, ¿verdad? Uno no le finge a Dios. Y si ustedes saben mejor que yo, que hay alguna crítica de Jesús hacia la práctica de ciertos fariseos, ¿verdad? Realmente Jesús no critica la ley, lo que critica es quienes interpretan esa ley y las interpretaciones de esa ley y la práctica de esa gente, ¿verdad? Que se esperaba tuviesen una actitud distinta frente a la ley, frente a Dios y frente al pueblo.
En ese sentido, entonces, la oración del Padre Nuestro recoge la vida misma de la gente. Por eso es que este texto, este versículo 12, cuando le pedimos a Dios perdón, que me perdonen mi, podemos decir varias cosas, ¿verdad? Mi falta, mi error, mi desacierto, o sea, mi pecado, pues, ¿verdad? Este, mi negligencia, mi terquedad, no sé, mi ira, o sea, mi pecado. Todo eso, pecado, ¿verdad? O sea, mi falta que le pude haber hecho a alguien, a un semejante, a una persona, ¿verdad? Incluso uno puede atentar en contra de uno mismo y, eh, y cometer una falta, un error, o sea, un pecado contra uno también. En ese sentido, cuando uno ora a Dios y le pide perdón por sus pecados, por los propios, uno va como va, honesto pues, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a uno fingido ahí a Dios, que ya lo conoce a uno? ¿Verdad? En ese sentido, que la oración tiene mucho sentido porque nos invita, Jesús lo que va haciendo es dándonos un marco de referencia. Y les dice, por ejemplo, ya me está saliendo esto de las reflexiones, ¿verdad? Pero les dice, cuando oren, oren así. Y dice, Padre. Jesús marca el inicio de un cambio en la utilización en cómo llamarle a Dios. Y eso es lo fascinante de eso, ¿verdad? En este sentido, cuando nos acercamos a Dios, ¿con qué actitud nos acercamos? ¿Honesta? ¿Sincera? ¿Agradecida? ¿Con qué actitud? ¿Verdad? Aquí, en el Padre Nuestro, en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros ya perdonamos a nuestros deudores. O sea, los otros nos han hecho algo, las demás personas nos hicieron algo, pero yo ya los perdoné. Entonces por eso vengo a ti y quiero, Dios, que me perdones mis ofensas hacia ti, mi pecado hacia ti, mis deudas hacia ti, porque estas son deudas, ¿verdad? Nada tiene que ver con lo económico. Entonces, la oración va por ahí. Este texto va por ahí. En el 14 y 15 va a explicar también el escritor Mateo esto, ¿verdad? Esto expresa una actitud muy importante para la transformación de conflictos. El recibir el perdón de Dios, pero yo no tener, en otras palabras, el recibir el perdón de Dios tradicionalmente se ve de una manera determinada. El recibir el perdón de Dios me posibilita perdonar a otros. Sin embargo, el texto no dice eso. El texto es el segundo momento. El primer momento es que yo lo hago. Yo perdono a mis semejantes, mi familia, mis amistades, amigos y amigas, mis hermanos y hermanas en la iglesia, a mis compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, vecinos, vecinas, a los demás, porque allí no aparece quiénes, ¿no? A estos sí hay que perdonar, a estos no hay que perdonar. No, no aparece eso. No hay que buscarle subterfugios a las cosas tampoco, ¿va? Entonces, ni a los allí, o sea, con los con el evangelio, uno no puede entrar en esa dinámica, ¿no? A ver qué rendija tengo para ver dónde me puedo colar. No, hay mucha gente que hace eso cuando está conflictada, cuando tiene conflictos con la ley, de buscar un artículo, ¿verdad? Y agarrarse de allí para poder liberarse.
para que no lo capturen cuando corresponde, pues, cuando pueda evadir la ley, ampararme a esos artículos para que no me vaya a caer el peso de la ley. No, no, no. Con el Evangelio no es así. Con Dios no hay que regatearle así. No hay que andar con esa actitud, ¿verdad? Cuando uno comete las cosas, uno es responsable de eso. Entonces, ser honesto en la oración a Dios es algo imprescindible, ineludible, ¿verdad? La honestidad es ante todo la honestidad. Entonces, esa actitud de perdonar a los que me ofenden, sean estos seres queridos, gente cercana o no cercana, pero que me haya ofendido, hay que perdonarlos. Cuesta, sí, pues. No estoy diciendo que no cuesta. No estoy diciendo que no es, que es fácil. No, no, no. Es difícil. Y por eso hay que trabajar. Y por eso hay que leer. Y por eso hay que orar. Y por eso hay que transformarse uno. Y convertirse al reino de Dios. Para que Dios le ayude a uno, pues. Entonces, tener esa actitud perdonadora con la gente que nos ofende, tener esa actitud de perdón, expresa que tenemos voluntad para perdonar. Eso es lo primero. Y dos, perdonamos las ofensas. El perdonar las ofensas es el segundo momento también aquí, porque lo primero es una voluntad, porque el texto está en ese sentido también escrito, ¿verdad? Eh, en el sentido de que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice que yo le deba a alguien, que yo sea un deudor o un ofensor a otro. Allí está escrito de esa manera. El segundo elemento, el primer elemento en el análisis, en el análisis de la estructura del conflicto, dije yo, es la identificación del problema. Y yo le puse un ejemplo de una notificación, que fue un municipio. Entonces, el segundo elemento de la estructura de todo conflicto son las personas. En su oportunidad estuve hablándoles sobre eso y de esto que hay que tener en cuenta cuando empezamos a identificar quiénes son las personas que están involucradas en el conflicto. Hay que tener mucho en cuenta que cada persona involucrada en el conflicto tiene su propia percepción del conflicto, su propia percepción cuál es el problema, cuál es el verdadero problema. Cada persona tiene sus propios intereses, su propia opinión al respecto, sus propios sentimientos. Entre más personas hay, una persona es compleja. Todos, individualmente, todas las personas somos complejas. Y cuando nos juntamos en un conflicto, dos complejos, dos complejas, dos personas complejas, porque cada persona es compleja. Y cuando entramos dos, se complejiza la problemática de manera doble. Si son tres, son cuatro o más, imagínense eso, ¿verdad? O sea, por eso es que si a alguno de ustedes lo llama para ayudar, ¿verdad?, en el problema o en el conflicto, hay que tomar en cuenta que cuando se va a hacer el análisis del conflicto, en la estructura del conflicto, hay que tomar en cuenta que las personas tienen todo eso, por lo menos, todas esas cosas, ¿verdad? Su propia percepción, intereses, sentimientos, opinión, autoestima, poder, etcétera, 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 etcétera. La transformación de conflicto, el conflicto es complejo. Yo decía el jueves pasado, ¿verdad? El conflicto no es complejo. Las personas hacemos el conflicto complejo. Y es cierto, los problemas los hacemos complejos.
Cuando decimos nosotros, este de una cosita así hace grande las cosas, ¿verdad? A eso se refiere, a hacerlo complejo, ¿verdad? O sea, difícil. Ahí cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su carácter, ¿verdad? Y su personalidad. Eh, y por eso es que se vuelve complejo todo esto. No es fácil para nadie resolver un problema, resolver un conflicto. No es fácil. Por eso es que uno no puede llegar así como Pilato, ¿verdad? Va, pues entonces esto, le dan tantos azotes y hay que crucificarlo, punto. Y me lavo las manos de eso. No, no se puede llegar así, de esa manera tan vil e irresponsable. Entonces, el conflicto se complejiza ya que cuando solo se involucran dos personas, y ya es doblemente complejo. Y si se involucran tres o más, se vuelve así, ¿verdad? Finalmente, en la estructura de los conflictos está el proceso como tercer elemento, que yo les decía que en el triángulo está arriba. El proceso, el cual se refiere a cómo las personas involucradas en el conflicto van desarrollando todo el problema. Y en ese sentido es que generalmente una de las dos partes, cuando piensa, tiene la percepción de que está perdiendo en en esa transformación del conflicto, se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sintiéndose herido, herida esa persona. Piensa que le están tocando, trastocando su poder. ¿Qué van a decir los demás? Se van a burlar de mí. Son pensamientos recurrentes, ¿verdad? Recurrentes. Cuando son pareja, es difícil eso también, ¿verdad? Imagínense, los llamen a ustedes como mediadores. Esta persona, el, 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 la persona mediadora, ¿qué pasa si uno, la primera cosa, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno de de sus amigos o amigas les cuenta de que tienen un problema con su novia o con su esposa o con su papá o su mamá o sus hijos o sus hijas y quiere que usted le ayude? ¿Cuál sería su actitud? ¿Qué le diría usted? Imaginémonos a alguien de la iglesia. Lo busca o la busca a usted y le dice, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi hija, tengo problemas con mi hermano biológico o con mi hermana biológica o con el hermano de la iglesia o con la hermana de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué harían ustedes? Aconsejarlo. ¿Cómo? Le dirían, ¿qué le dirían? Haz esto, di aquello, decile esto. ¿Cómo se le diría? Yo lo que les estoy poniendo es un ejemplo. Llega alguien, un amigo puede ser, una amiga, o puede ser un miembro de la iglesia, ¿verdad? Te quiero contar esto, tengo un problema, ¿verdad? Con mi esposa o mi novia o lo que sea. Si usted es amigo, si usted es hermano en la iglesia de fe, hermano, o amigo, o ambas cosas, si usted es amigo de uno de los ellos, o de ambos, o de ambos, no debería de ser mediador. Porque eh, eso provocaría malos entendidos. Cuando digo malos entendidos es que, sí, ¿verdad? Porque como vos ya le fuiste a decir al fulano, ¿verdad? A la fulana. No, no, no.
¿Cómo sería lo ideal? Si ambos lo buscan. Ahí sí es diferente. Si son dos novios o dos esposos y lo buscan a usted, fíjate que nosotros tenemos un conflicto aquí, ¿verdad? Con, con mejor no les pongo nombre, ¿verdad? La pareja. Tenemos un conflicto y queremos que usted nos ayude en eso. Yo lo primero que haría es preguntarle, ¿y los dos están de acuerdo? Sí, 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 estamos de acuerdo. Eso sería diferente. Pero si uno de ellos, de los que tienen el conflicto, lo busca o le busca, ¿qué le dirían? ¿Lo aconsejarían? ¿Cómo lo aconsejarían? ¿Qué le dirían? Entonces, mi sugerencia es, ¿quiere cooperar con su amigo que le contó? Solo uno. Si solo uno llegó y usted quiere cooperar con él, si usted quiere cooperar con él, escúchele. Eso es bueno. Eso ayuda. La persona que tiene el conflicto ayuda. Poder desahogarse con él. Sin juicio. Pero usted no podría juzgar a nadie. No debería de juzgar a nadie. Pero sí, de escucharlo es bueno. Y también, si llegan los dos y solamente le dicen los dos, mire, solo queremos que nos escuche, ¿verdad? Y cada quien por su lado. Usted les escucha, pero no les da opinión. Eh, Hay muchos profesionales que se especializan en esto. Aquí en El Salvador, en la actualidad, hay diferentes opciones. Muy buenos profesionales que colaboran en eso. Más cuando son conflictos en familia, en la familia, ya sea de pareja o de con los hijos, las hijas. Hay muchos profesionales aquí. Hay eh, diferentes tipos de profesionales. No solo hay psicólogos, psicólogas, pero también hay de otras profesiones que colaboran en eso, que son profesionales, capacitados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, que pueden cooperar para, para el proceso de transformación de ese conflicto. Las personas que tienen los conflictos, ambos tienen que estar de acuerdo con una persona seleccionada. Yo he visto casos, por ejemplo, he tenido gente, amigos y amigas, ¿verdad? Que no me buscan para eso a mí, ¿verdad? No, no. Sino que me cuentan. Entonces, hasta para escoger el profesional que va a servir para la asesoría de la transformación de conflicto, han armado pleito en eso, ¿verdad? Estas personas nunca han ido, no están dentro de ninguna iglesia, ¿verdad? La experiencia que yo he tenido. En todo conflicto, todos los conflictos los tenemos en el hogar, en la iglesia, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. En todo lugar que hay personas, hay conflictos. Y muchos conflictos. Hay conflictos que incluso no han salido en la superficialidad, en la superficie, perdón, sino que solo se manejan a nivel emocional. Y hay gente que tiene broncas con otra gente en los lugares de trabajo y, y nadie sabe, ¿verdad? Y como nadie haya, o sea, yo todavía no he conocido a alguien que sea adivino, ¿verdad? Que pueda leer la mente y todas esas vainas así, ¿verdad? Medio locas. Eh, a veces hay personas que yo creo que esto lo dije en la segunda sesión, ¿verdad? Eh, hay personas que provocan conflictos con otros, ¿verdad? Pero hay personas que se generan conflictos. Sí fue en el segundo, ¿verdad? Y es eso, por las percepciones. Eh, Había una pareja de amigos que tenían hijos y estos a veces cuando se ponían a pelear, ¿verdad? Uno le decía, le ponía queja a la mamá o al papá, ¿verdad?
Es que el fulano está respirando mi aire y no quiero que respire mi aire porque es mío. Entonces se ven cosas así, ¿verdad? Se ven cosas así también en adultos, en adultos. No, porque yo quiero que este profesional sea, no, pero yo quiero que este sea, ¿verdad? Ah, pues no, ya ves que con vos no se puede arreglar nada y se dicen cosas, etcétera, etcétera. Este, entonces eso de las percepciones nos juega chuco a todos, a todas. Por eso, esa cosa de esa cosa de que a mí me cayó mal esa persona que entró y ya lo conocía, no, pero con solo verlos he creído, por favor, va. Entonces, con solo verlo, ¿no? O sea, no. Imagínense, por eso insisto, los complejos somos nosotros. No los, bueno, sí, hay algunos acomplejados, pero algunas personas, pero los complejos somos nosotros. Y esa vaina, ¿verdad? De la percepción, eso es eso es algo que es muy normal, natural, pero uno lo puede dominar. Eh, Antes se decía, por ejemplo, en el siglo pasado se decía, esa persona tiene una sangre pesada porque cae mal con solo verlo. Por favor, ¿verdad? Ese tipo de cosas no ayudan para nada. Los conflictos los tenemos en cualquier lugar, en todas partes tenemos conflictos. Hay personas que tienen conflictos hasta consigo mismo. Tener una buena actitud coopera para prevenir conflictos. Tener una salud mental ayuda a prevenir conflictos, a no ver fantasmas donde no hay y donde no existen, de no tener percepciones de la gente. Si uno no conoce a alguien, no puede emitir un juicio de valor. Si uno conoce a alguien, no debe de emitir un juicio de valor tampoco, porque no hemos venido a eso, a juzgar. Yo puedo tener una opinión sobre un acontecimiento, sobre un documento, sobre algo. Yo tengo amigos, amigas de años, conocidos. Yo me puedo generar una opinión de ellos. Sí y solo si hemos sido muy cercanos, muy cercanos. Tengo amigos y amigas que no son cercanos y no tengo opinión. Por eso es que muchas veces me han preguntado, ¿y vos qué opinas de fulano de tal? No te puedo opinar nada. ¿Por qué tengo que opinarle a una tercera persona la opinión de otra? No debo, no debo bajo ningún punto de vista. Eh, a veces me han pedido referencias en lugares de trabajo cuando hay una persona que ha entrado a un proceso de selección y me preguntan que si lo conozco. Yo fui compañero de trabajo de esa persona. Y si usted sabe cómo es su desempeño laboral, no lo sé. Porque la verdad no lo sé. Porque muchas veces ni hemos trabajado en la misma área. Ahí es donde uno tiene una actitud de prevención. ¿Por qué me voy a meter en un lío ahí? No tengo una opinión de eso. No me formo preopiniones de la gente tampoco que no conozco, ¿verdad? Que solo he visto por una vez. Yo pregunto, ¿verdad? Yo a veces ahí en la iglesia, ¿verdad? Como no conozco muchos, conozco a varios, pero no conozco a muchos. Yo le digo, mire hermano fulano y tal persona, ¿cómo se llama? La persona que ella, ¿cómo se llama? Etcétera, etcétera. O si no, yo voy y me meto a hablar con ellos, ¿verdad? Y me presento y todo. Y le pregunto el nombre directamente, qué hacen y todo eso, ¿verdad? Este,
Entonces, tener una actitud de cooperación ayuda a prevenir un conflicto. Tener una buena salud mental ayuda a prevenir conflictos. Tener un nivel de madurez ayuda a prevenir conflictos, ¿verdad? Ayuda a prevenir conflictos, perdón, a prevenir conflictos. Tener una madurez. Tener una actitud así como la que tiene, la que se ilustra en el versículo 12 del Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es una actitud de cooperación. Esa es una actitud de cooperación o la actitud cooperante, porque es una cuestión constante, ¿verdad? Dinámica, porque siempre vamos a tener conflicto. En la medida que, y es muy gratificante también para la persona que perdona, es muy gratificante. A veces entramos en una dinámica que lo vimos en la cuarta sesión, en el texto aquel donde dice Jesús, o en la quinta creo, no recuerdo, pero dice, si tienes algo contra alguien, ¿verdad? Y todo, o si alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate, ¿verdad? Yo les decía ahí, yo haría eso, ¿verdad? Yo mejor lo resuelvo en otra parte, pues, ¿verdad? Pero como cada quien es libre de hacerlo como quiere y donde sea, ¿verdad? Si a alguien le parece que es bueno hacerlo ahí en la iglesia, se hace, ¿verdad? Lo importante es hacerlo. Que me van a criticar. Sí, todos andamos metidos en lo mismo, ¿verdad? Más o menos, unos más, otros menos, ¿verdad? Pero todos hemos estado involucrados en conflictos, ya sea por nuestra propia voluntad o porque nos han metido en eso, ¿verdad? Por eso yo les hablaba anteriormente de que a veces provocamos conflictos, pero a veces generamos conflictos también. En este sentido, tener una actitud como de lo que decía yo el domingo, de que Jesús les dice a los discípulos, eh, manténganse despiertos y oren para que no entrar en tentación. Esa actitud de estar despierto, o sea, de estar consciente de lo que uno está haciendo, de lo que uno está diciendo, de lo que uno está haciendo, entonces es importante estar consciente de lo que uno es, estar consciente eh, de mi rol, no mi rol, sino mi vida como cristiano, como cristiana, y mi testimonio también. No es que uno vaya a fingir, sino que uno tiene que estar consciente todas las veces de eso. Porque uno no se representa solo a sí mismo, sino que también uno representa a Dios. Eso creo que lo decía yo hace como 4 domingos, eh, 3 domingos. Este, en el lugar donde uno está, con la gente que uno da testimonio de Jesús. Cuando lo ven a uno, no ven solo a uno, sino que después viene la crítica. Y este va a la iglesia. Bueno, y a mí, por ejemplo, y pastor, como que se espera más de ellos, y con justa razón. Entonces, tener una buena actitud de cooperación es importante, es sumamente importante para prevenir los conflictos, para transformar los conflictos. Y hay que recordar que a Dios le pedimos su perdón, así como nosotros perdonamos a los demás. ¿No perdonamos a los demás? Una pregunta, ¿verdad? ¿No perdonamos a los demás? ¿Cómo vamos a pedirle perdón a Dios? ¿O cómo le vamos a pedir a Dios que nos perdone? No estoy diciendo que el texto diga, en la medida en que tú perdonas, así te voy a perdonar yo. No estoy diciendo eso. Lo que dice el texto es, perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Cómo debemos entonces perdonar a nuestros semejantes? ¿Cómo debemos perdonar a nuestros seres amados,
y queridos, ¿cómo debemos de perdonarles a ellos sus deudas, para utilizar el mismo término que utiliza Mateo? Así entonces, a nosotros nos gustaría que Dios perdonara nuestras deudas, que fuera generoso Dios con su perdón hacia nosotros. Así somos de generosos nosotros con los demás, de ofrecer nuestro perdón, de dar nuestro perdón, de dar ese perdón. Que nos ayude Dios a reflexionar sobre eso. La transformación de conflictos es algo importante para nuestras vidas. Si oyen ruido es porque ya empezó a llover otra vez. La transformación de conflictos es algo fundamental para la convivencia humana, fundamental para la convivencia en la iglesia, para la convivencia en la familia, para la convivencia en los barrios, en las colonias, en las comunidades donde vivimos. Transformación de conflictos es importante, es fundamental. Tener una actitud cooperante hacia la transformación de conflictos es algo que yo debo de hacer, por iniciativa propia o por interpelación de Dios también, o como testimonio hacia los demás, hacia las demás personas, de que soy una persona creyente, así como Dios siempre va haciendo puentes y buscando reconciliar a las personas con Él, con Dios. Así debe de ser nuestra actitud también, debe de ser, ¿verdad? Yo me incluyo, si se fijan en cada cosa, me incluyo, ¿verdad? Porque perfecto no lo soy, lejos de ser perfecto soy. Dios entonces siempre está haciendo puentes, acciones de reconciliación. Así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces, ahora me dijo alguien, cuántas veces dice la Biblia que debemos de perdonar? 70, le dije yo así. Vaya, 70 veces tengo que perdonar. No, pero no se refiere a que uno va a ir contando las 70 veces. Eso quiere decir la plenitud de la plenitud, o sea, siempre de siempre, ¿no? Hasta que nos muramos. ¿Qué? ¿Sí? Mi Biblia no dice eso, me dijo ella. Sí, bueno. No, 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 eso no lo dice la Biblia, ¿no? Eso uno lo interpreta con el estudio del texto. Porque el número 7, el 7 es perfección, me dijo. No, es plenitud muchas veces. Es que ese es el número de Dios, me dijo. No, es que es el número atribuido a Dios. Pero en la plenitud, o sea, lo absoluto, lo completo, lo total, le dije yo, sí. Entonces me dice, o sea que siempre tengo que perdonar, me dijo, estos condenados fulanos. Y ya me dijo quiénes, pues. Pero hay que estudiar el texto. Ah, pues lo voy a volver a leer, me dijo. Sí, pero vaya en su iglesia, pídele a otros hermanos o al pastor, le digo yo. No, yo no voy a yo no soy evangélica, me dijo, soy católica. Ah, pues el sacerdote, dígale que le explique. Y entonces yo me metí en eso, ¿verdad? Así como nosotros queremos que Dios nos perdone siempre, porque somos seres humanos imperfectos, pero con ganas de irnos despojando del viejo hombre o de la vieja mujer o de la vieja humanidad pecadora, ¿verdad? Así como queremos eso, necesitamos del acompañamiento de Dios para que Él nos fortalezca, nos anime, nos inspire, nos empuje, ¿verdad? Para seguir nosotros en el camino de transformar conflictos. Porque cuando hay una resolución de conflictos, cuando un conflicto se supera y se transforma, ahí está Dios presente. Yo interpreto eso, ¿verdad? Ahí está la imagen que cada uno de nosotros y cada una de ustedes tiene de Dios. Oremos, hermanos. Querido Dios, agradecemos la oportunidad que tenemos
de pensar, reflexionar sobre tu palabra, sobre la necesidad que tenemos de tu perdón, de que perdones nuestros pecados, pero que también nos ayudes a perdonar a las personas que nos ofenden. Ayúdanos a perdonar a nuestros seres queridos. Ayúdanos a tener una actitud de cooperación frente a las dificultades de la vida, frente a la problemática de la vida. Ayúdanos a tener de tu sabiduría, de tu fe, de tu amor, de tu esperanza y de tu confianza para lograrlo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.